Después de la operación, regresé a casa exhausta y encontré mi maleta afuera con una nota adhesiva. Ahora solo somos nosotros tres. Busca otro lugar para vivir. Firmado, tu nuera. Inmediatamente llamé al banco y bloqueé las tarjetas de crédito. Me alegra tenerlos aquí. Sigue mi relato hasta el final y comenta desde qué ciudad me ves para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Mis manos temblaban mientras releía la nota, con la esperanza de que las palabras se transformaran en algo menos cruel. El sol de la tarde golpeaba mi cuerpo, cansado, mientras permanecía allí, aún con la ropa del hospital, mirando la casa que había llamado hogar durante los últimos 3 años. Golpeé la puerta, por supuesto que lo hice. Llamé una y otra vez, pronunciando el nombre de Carlos, mi hijo, mi único hijo, al que había criado sola después de que su padre falleciera, cuando él tenía solo 12 años. Pero no obtuve más que silencio y la voz lejana de Lucía ordenando a los niños que guardaran silencio. Finalmente, una cortina se movió ligeramente y pude ver el rostro de mi nieto, de 8 años, antes de que Lucía lo apartara bruscamente. La cortina volvió a su lugar y entonces supe que realmente no iban a dejarme entrar. Me senté sobre mi maleta, tratando de entender todo. Hace 3 años, después de que Horacio murió, Carlos y Lucía me habían sugerido vender mi casa y mudarme con ellos. Madre, tiene mucho sentido, me había dicho Carlos. Tú ayudarás con los niños y nosotros cuidaremos de ti mientras envejeces. Con el paso del tiempo y el dinero obtenido de la venta de nuestra casa, se podría dedicar a ampliar el horario. En aquel momento parecía una idea excelente. $178.000 fue la cantidad que aporté para las renovaciones del hogar. Casi todo ese dinero provenía de la venta de la modesta vivienda que Horacio y yo habíamos pagado durante más de 30 años. Carlos me aseguró que era una inversión para nuestra familia y yo confié en sus palabras. Recordaba cómo las cosas cambiaron paulatinamente. Primero fui la abuela Alicia, la querida matriarca que preparaba panqueques los domingos y ayudaba con las tareas escolares. Luego me convertí en la mamá, útil para cuidar de los niños y cocinar, mientras Lucía se dedicaba a su rutina de cuidado personal. Finalmente, solo quedaba Alicia, la anciana molesta que estorbaba en aquella bella casa. Los cambios en Lucía fueron los más evidentes. Las sonrisas cálidas se transformaron en asentimientos con los labios apretados. El gracias por cuidar a los niños se convirtió en para eso están las abuelas. Las invitaciones para salir en familia disminuyeron hasta que solo quedé como la niñera, que ya no lo necesitaban. Saqué mi teléfono del bolso y marqué el número de Carlos. Directamente a su buzón de voz, probé nuevamente, pero el resultado fue el mismo. Solo me quedaba enviar un mensaje de texto. Carlos, estoy fuera de la casa, acabo de operarme, por favor déjame entrar. Vi cómo el mensaje pasó de entregado a leído, pero no llegó respuesta alguna. El sol de la tarde empezó a ocultarse y con él la realidad de mi situación se volvió más clara. Tenía 68 años, estaba en recuperación tras una cirugía de vesícula y no tenía a dónde ir. El hospital me había dado el alta con... Cuidar del hogar nunca fue algo que imaginé perder. La idea de que mi casa ya no existiría para mí era insoportable. Cuando la brisa fría de la noche comenzó a sentirse, finalmente acepté que nadie iba a venir a abrir la puerta. Con las manos temblorosas, levanté la manija de mi maleta y empecé a caminar. Cada paso me causaba un dolor intenso en el abdomen, donde las incisiones de la operación aún estaban sanando. Tenía $43 en la cartera, suficiente para un taxi al menos. Pero sería un golpe fuerte para el poco dinero que tenía si iba a un hotel. Mi hermana vivía a 3 estados de distancia. Mi amiga más cercana, Diana, se había mudado a un apartamento más pequeño tras la muerte de su esposo. Me detuve en un banco en la parada del autobús y coloqué la maleta a mi lado. Una oleada de traición me invadió y no pude contener las lágrimas. ¿Cómo pudo Carlos hacerme esto? El chico que antes me regalaba tarjetas del Día de la Madre con brillantina y me decía
que yo era su heroína, el joven que trabajó en 2 empleos para estudiar en la universidad. Mi hijo y Lucía. Había hecho todo lo posible con Lucía, respetando sus decisiones como madre, sin interferir y ayudando cuando me lo pedía. Pensaba que nuestra relación era, si no de amor, por lo menos de respeto mutuo. La crueldad del momento no se me escapó. Esperaron a que estuviera más vulnerable, apenas operada, para desecharme. ¿Lo habían planeado todo desde el principio? ¿Fui solo un recurso conveniente para el cuidado de los niños y el dinero hasta que me convertí en una carga? Cuando las farolas comenzaron a encenderse, saqué mi teléfono otra vez y me puse a deslizar. Mis dedos flotaban sobre el nombre de Diana en los contactos. Habíamos sido amigas durante más de 40 años, a lo largo de matrimonios, hijos y ahora viudez. Si alguien podía entender, esa era ella. El teléfono sonó 3 veces antes de que su voz familiar respondiera. Alicia, ¿todo está bien? Intenté hablar, pero en lugar de eso escapó un sollozo. Alicia, ¿qué ocurre? ¿No se suponía que hoy tenías cirugía? Diana, finalmente logré decir, mi voz apenas un susurro. Necesito ayuda. Me han dejado fuera. Hubo un breve silencio y luego una voz firme y clara. Dime dónde estás. Voy para recogerte. Mientras esperaba que mi amiga más vieja viniera a rescatarme, observé pasar a una familia joven. La madre tomaba la mano de su hijo, riendo por algo que él dijo. Un momento simple de conexión. Entonces me golpeó lo completamente roto que estaba el lazo con mi propia familia. Cuán prescindible me habían vuelto. Cerré los ojos, sintiendo el peso de la traición aplastarme, más pesado que mi maleta, más que todos mis años juntos. La habitación de Diana no era gran cosa, solo una cama individual, una pequeña cómoda y una lámpara de lectura. Pero esa noche se sintió como un refugio. Mis heridas de la cirugía dolían mientras Diana me ayudaba a acomodarme. Su rostro mostraba una furia contenida. No puedo creer que Carlos hiciera esto, dijo, colocando almohadas detrás de mi espalda. Después de todo lo que has hecho por ese chico. Yo tampoco podía creerlo, pero las pruebas eran irrefutables. Mi maleta, hecha a prisa por Lucía con algunas de mi ropa y ninguna de mis posesiones más preciadas, quedó en un rincón como un recordatorio de mi nueva realidad. ¿Has intentado llamarlo otra vez?, preguntó Diana, entregándome una taza de té de manzanilla. Asentí tomando la taza tibia con manos temblorosas. 17 veces ha leído mis mensajes, pero no ha respondido. Diana se sentó al borde de la cama, su cabello gris reflejando la luz de la lámpara. Somos amigas desde nuestros 20 años, cuando ambas éramos madres jóvenes, tratando de encontrar el equilibrio entre el trabajo y la familia. Ella estuvo conmigo cuando Horacio murió y ahora estaba aquí para esto, mi expulsión sin ceremonias de la vida de mi hijo. Necesitas descansar, dijo con firmeza. Mañana resolveremos esto. Pero dormir fue imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía la letra de Lucía en aquella nota adhesiva. Ahora solo somos nosotros 3. La crueldad cotidiana de la situación hacía que mi pecho doliera más que las heridas de mi cirugía. La mañana llegó con la lluvia golpeando la ventana. Revisé el teléfono otra vez. No había mensajes de Carlos ni llamadas perdidas, solo el silencio digital del abandono. Vamos a desayunar, dijo Diana, apareciendo en la puerta. Luego tenemos que hablar sobre los próximos pasos. Mientras tomábamos café con tostadas, le conté todo. Cómo vendí mi casa para ayudar a Carlos y Lucía. Cómo las renovaciones habían ampliado su hogar de una modesta casa de 3 habitaciones a una espaciosa vivienda, con 5 habitaciones, una cocina gourmet y una suite principal. Puse casi $180.000, dije, removiendo el café distraídamente. Carlos decía que era La inversión en nuestro futuro juntos era algo que siempre valoraría. Siempre tendría un hogar con ellos. La expresión de Diana se oscureció. ¿Conseguiste algo por escrito? ¿Algún acuerdo legal? Negué con la cabeza. Es mi hijo, confío en él, dije. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros.
su ingenuidad ahora claramente evidente. «Deberíamos revisar tus cuentas», sugirió Diana con suavidad, «para asegurarnos de que no tengan acceso a nada más». Mi estómago se estremeció, ni siquiera lo había considerado. Carlos me había ayudado a crear la banca en línea después de que Horacio falleciera. Dijo que para emergencias debería poder acceder a mis cuentas y además le había dado a Lucía mi tarjeta de crédito para las compras y cosas para los nietos. Con las manos temblorosas ingresé a mi cuenta bancaria usando la tableta de Diana. Sentí alivio al ver que mis ahorros estaban intactos. Pero cuando abrí el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito, esa sensación desapareció. $3.200 en Nordstrom, 1.700 en un sitio llamado Sephora. Diana leyó por encima de mi hombro y preguntó con ironía: «¿Cuándo te convertiste en una gran gastadora?» «Alicia». «No lo hice», susurré mientras revisaba cargos uno tras otro. Ropa de diseñador, maquillaje caro, cenas en restaurantes desconocidos, todos los gastos estaban realizados en las últimas 3 semanas mientras me preparaba para la cirugía. El último cargo fue ayer, 4.500 en un lugar denominado Elite Furniture Gallery. Entendí que estaban redecorando mi habitación, todo empezaba a encajar. Planeaban esto, esperando a que no estuviera en casa para cambiar mis muebles. El rostro de Diana se enrojeció de rabia. «Esos pequeños desagradecidos, necesito cancelar estas tarjetas». Interrumpí. Una extraña calma invadió mi ser. Fue la primera sensación definitiva que experimenté desde que encontré mi maleta en la puerta. Necesito congelar todo. Con la ayuda de Diana, llamé al banco. Sí, quería reportar un uso indebido de mis tarjetas. Sí, deseaba disputar los cargos recientes. Y sí, solicitaba congelar todas mis tarjetas de crédito de inmediato. Señora, esto impedirá que se autoricen nuevos cargos, advirtió el representante del banco. Bien, respondí con firmeza. Eso es exactamente lo que quiero. Tras colgar, me recosté, agotada, pero sentí algo inesperado. Una pequeña chispa de poder. Podría haber sido desechada como basura vieja, pero aún mantenía el control sobre algunas cosas. ¿Y ahora qué?, preguntó Diana apretando mi mano. Necesito recuperar mis cosas, dije. Mis álbumes de fotos, el reloj de Horacio, la porcelana de mi madre, siguen en esa casa. Lo resolveremos, prometió Diana. Pero primero debes sanar. Orden del médico. Tenía razón, por supuesto. Mi cuerpo necesitaba tiempo para recuperarse después de la operación. Pero al apoyarme contra las almohadas, comprendí que mi corazón tardaría mucho más. Al día siguiente sonó mi teléfono. El nombre de Carlos apareció en la pantalla. Mi corazón saltó. Quizás había recobrado la razón. Quizás llamaba para pedir disculpas, suplicarme que regresara a casa. Contesté en el segundo timbrado. Mamá de Carlos. Su voz sonaba tensa, contenida. No era la voz de un hijo arrepentido. Parece que hay un problema con sus tarjetas de crédito. No. ¿Cómo te sientes después de la operación? No. Lo siento, fue un error haberte dejado afuera. Solo estoy preocupado por las tarjetas. Sí, dije sorprendido por la firmeza de mi propia voz. Las congelé. Una pausa. Lucía estaba intentando comprar comida para los niños, dijo él con un tono que empezó a mostrar molestia. La tarjeta fue rechazada. ¿Acaso ella también estaba comprando alimentos en Nordstrom y en la galería de muebles Elite? Pregunté. ¿O se trataba de otra cosa? Otra pausa, esta vez más prolongada. Mamá, tú autorizaste a Lucía a usar esas tarjetas solo para emergencias y cosas necesarias. Lo corregí. No para gastar miles de dólares en cualquiera de las cosas que ha estado comprando. Lo escuché inhalar con fuerza. Mira, no tengo tiempo para esto ahora mismo. Simplemente descongela las tarjetas. Podemos hablar de límites de gasto después. La indiferencia en su voz despertó algo en mí. Un enfado lento que había ido creciendo desde que vi esa nota adhesiva. No, Carlos,
dije en voz baja. No creo que lo haga. Perdona. La sorpresa en su voz fue casi satisfactoria. Has dejado claro que ya no soy parte de tu hogar. Seguí diciendo cada palabra con intención. Así que me temo que Lucía tendrá que buscar otra forma de pagar sus compras. Mamá, sé razonable. Yo fui razonable cuando vendí mi casa para ayudarte a expandir la tuya. Interrumpí. Fui razonable cuando cuidé a tus hijos todos los días, mientras tú y Lucía seguían con sus carreras. Fui razonable cuando cociné, limpié y me hice útil. ¿Y a dónde me ha llevado toda esa sensatez, Carlos? Silencio otra vez, luego. Este no es un buen momento para hablar de esto. Nunca lo es contigo, dije, la verdad asentándose pesadamente en mi pecho. Adiós, Carlos. Colgué. Mi mano temblaba, pero mi determinación era más fuerte que nunca. En el umbral, Diana estaba allí observando con una pequeña sonrisa en su rostro. Bueno, dijo, mira quién finalmente encontró su valentía. Respondí con una débil sonrisa. Congelar las cuentas es solo el comienzo, dije. Necesito descubrir qué más han estado haciendo con mi dinero. Mientras hablaba, apareció un mensaje en mi teléfono. Carlos, esto es infantil. Mamá, llámame cuando estés lista para tratar esto con madurez. Le mostré el mensaje a Diana, quien resopló incrédula. La ironía de que él te llame infantil, murmuró tras lo que hicieron. Dejé el teléfono a un lado, una calma extraña me invadió. El impacto inicial y el dolor seguían presentes, pero algo más surgía. Determinación. Habían tomado mi hogar, mi seguridad y mi lugar en la familia. Pero no conseguirían nada más, ni un solo centavo, ni un pedazo más de mi dignidad. Pasó una semana sin noticias de Carlos. Mis heridas quirúrgicas sanaban, pero la herida de la traición permanecía abierta y fresca. Diana había sido mi apoyo, pero no podía depender de ella para siempre. Necesitaba recoger mis pertenencias y pensar en mis próximos pasos. Voy contigo, insistió Diana cuando mencioné regresar a la casa de Carlos. No es necesario. Sí, lo es absolutamente. Ella me cortó, tomando las llaves de su coche. Además, es menos probable que te cierren la puerta en la cara si hay un testigo presente. El camino familiar hacia la casa que había llamado hogar durante 3 años ahora se sentía irreal. Cuando llegamos, noté que la elegante camioneta de Lucía ya no estaba allí. Sin embargo, el sedán de Carlos permanecía en la entrada. Perfecto, murmuró Diana. Tal vez podamos convencerlo sin que ella envenene el ambiente. Mis piernas pesaban mientras caminaba por el sendero. Los parterres que había cuidado con tanto esmero mostraban señales de descuido. Toqué el timbre, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Carlos abrió la puerta con una expresión de sorpresa que rápidamente se tornó en una actitud reservada. Se veía cansado, con ojeras marcadas bajo sus ojos. «¿Mamá?» miró a Diana antes de volver su atención hacia mí. «No esperaba verte». «Obviamente», respondí, encontrando fuerza en la presencia firme de Diana a mi lado. «He venido por mis cosas, mis pertenencias personales». Él vaciló, luego dio un paso atrás. Lucía no está aquí. Se llevó a los niños a casa de su madre. La casa parecía diferente, de alguna manera. Los muebles habían sido reorganizados y un gran sofá seccional moderno dominaba ahora la sala, probablemente una compra en la tienda llamada Elite Furniture Gallery. Mis cosas están en la habitación de invitados, dije mientras me dirigía a las escaleras. En realidad, dijo Carlos, aclarando su garganta, hemos cambiado algunas cosas. Lucía está usando esa habitación como su oficina en casa. Un escalofrío me recorrió al pensar en mis pertenencias. La mayoría están en cajas en el garaje, respondió él sin mirarme a los ojos. Lucía pensó que sería más fácil para ti recogerlas así. Diana emitió un sonido de disgusto. Qué considerada por su parte. Seguimos a Carlos hasta el garaje, donde varias cajas de cartón estaban apiladas contra la pared. Me acerqué a ellas con aprensión. La primera caja contenía ropa doblada con prisas, la segunda guardaba libros y algunos artículos de aseo, pero al revisar las demás cajas, el pánico empezó a subir en mi garganta. ¿Dónde están mis álbumes de fotos? ¿El reloj de Horacio? ¿Las joyas de mi madre? Carlos se movía incómodo.
No estoy seguro. Lucía empacó todo. Pues no están aquí, dije con la voz alzada. ¿Y qué hay de la porcelana de mi madre? Las reliquias familiares. Mamá, cálmate. No me digas que me calme, le contesté, sorprendiendo incluso a mí misma con la intensidad de mi enojo. Esas cosas no tienen reemplazo, son mis recuerdos, mi historia. Diana dio un paso adelante. Carlos, esto es inaceptable. Son posesiones personales de Alicia. Carlos se pasó una mano por el cabello, pareciendo más un niño regañado que un adulto. Hablaré con Lucía. Tal vez las puso en otro lugar. Quiero revisar el piso de arriba, insistí. Ahora vaciló un momento y luego asintió con reluctancia. Me dirigí directamente al ático, recordando que había guardado algunas pertenencias antiguas allí. Mientras subía las escaleras, sonó el teléfono de Carlos. Contestó en el pasillo abajo con voz baja. El ático estaba polvoriento y oscuro, pero yo sabía perfectamente dónde había guardado mis baúles de almacenamiento. Para mi alivio, seguían allí sin tocar. Abrí el más grande y encontré mi álbum de boda, las medallas militares de Horacio y varios álbumes familiares. Al menos esos recuerdos tan valiosos habían sobrevivido a la purga de Lucía. Mientras recogía lo que podía llevar, escuché una conversación de Carlos que subía desde abajo. No, ella simplemente apareció. Sí, con esa amiga suya. Sé lo que acordamos, pero ¿qué se supone que debía hacer? Sigue siendo mi madre. Hubo una pausa. Lucía, eso no es justo. Hablamos de esperar hasta vender la casa para contarle lo del asilo. No, todavía no se lo he dicho. Acaba de operarse, por Dios. Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. ¿Asilo? ¿Vender la casa? Me acerqué con cuidado a las escaleras del ático para escuchar mejor. El agente inmobiliario dijo que podríamos conseguir al menos $650.000 con las renovaciones. Sí, lo suficiente para saldar nuestras deudas y dar una entrada para la casa del lago. Sé que el dinero de mamá lo hizo posible, pero ella aceptó invertir en la propiedad. Mis piernas casi me fallan. Planeaban vender la casa, en la que había invertido todos mis ahorros, y mudarse a una casa en el lago. Además, querían internarme en un asilo. Seguro hice algún ruido, porque Carlos de repente se quedó en silencio. Tengo que irme, dijo apresuradamente. Ella podría haberme oído. Corrí de nuevo hacia el baúl, con la mente dando vueltas, mientras los pasos de Carlos se acercaban al ático. Mientras subía las escaleras, me ocupaba de los álbumes de fotos intentando controlar el temblor de mis manos. «Mamá, ¿encontraste lo que buscabas?» Su voz sonaba tensa. «Algo de eso», respondí, sin atreverme a decir más. Me ayudó a bajar lo que había encontrado. Entre nosotros se alargó un silencio incómodo. En el garaje, Diana revisaba con calma las cajas restantes. «Carlos», dije, «por fin, ¿pensabas contarme sobre la venta de la casa?» Su rostro palideció. «¿Escuchaste?» «Sí, escuché, igual que escuché sobre el asilo que has elegido para mí». Mi voz permaneció firme, aunque por dentro sentía un torbellino. ¿Acaso ibas a consultarme de todo esto? Carlos al menos tuvo la decencia de mostrar vergüenza. «Mamá, no es como piensas. Solo pensamos en tu salud, en la cirugía de mi vesícula», interrumpí. «Eso no es motivo para mandarme a un asilo. Tengo 68 años, no 98. Es solo que Lucía pensó, repetí con amargura. Y tú simplemente lo aceptaste, ¿verdad? Igual que aceptaste que me echaran de mi propio hogar». «No es tu casa», dijo con un destello de desafío en su rostro. «Tu nombre no está en la escritura». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Tenía razón. A pesar de mi gran aportación económica, no tenía derechos legales sobre la casa. Confié en mi hijo y esa confianza fue mi ruina. Diana intervino con voz fría. «Vamos a llevarnos estas cajas ahora. Carlos, te aconsejo que encuentres las pertenencias desaparecidas de tu madre antes de que nos veamos obligados a involucrar a las autoridades». Mientras cargábamos las cajas en el coche de Diana, vislumbré unos papeles sobre el escritorio de Carlos, a través de la puerta del garaje abierta. Había un folleto de Sunny Pines, un centro de vida asistida, junto a lo que parecían anuncios inmobiliarios. Llevaban meses tramando esto. Mi desalojo,
el hogar para ancianos y la casa del lago. Todo planeado, todo a mis espaldas. La traición fue tan profunda que me costaba respirar mientras nos alejábamos en el coche. Pero debajo del dolor algo más surgía, una determinación feroz que me sorprendió por su fuerza. Me habían quitado todo, pero no decidirían mi destino, ya no más. Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites, insistió Diana mientras descargábamos las cajas de su coche. Lo decía en serio, Alicia. La amaba por esa oferta, pero sabía que no era una solución permanente. El apartamento de una habitación de Diana apenas le alcanzaba a ella, menos aún para 2 personas. Además, necesitaba volver a sostenerme por mis propios medios. Aprecio eso más de lo que crees, le dije, pero tengo que resolver esto por mí misma. A la mañana siguiente pedí cita en el banco. Martín Geller había sido mi asesor financiero desde que Horacio murió y mostraba una sincera sorpresa al escuchar lo que había ocurrido. Lo siento mucho, Alicia, dijo mientras revisaba mis cuentas. La buena noticia es que tu pensión y los depósitos de la Seguridad Social están... Los ingresos continuaban llegando de manera regular y tu cuenta principal de ahorros sigue intacta. ¿Y el dinero que puse en la casa de Carlos? La expresión de Martín se volvió seria. Sin un acuerdo formal, legalmente se considera un regalo. Quizás podamos explorar algunas opciones, pero será una batalla complicada. Asentí, porque ya me lo esperaba. Entonces necesito concentrarme en avanzar. ¿Qué puedo permitirme para vivienda? Pasamos la siguiente hora revisando los números. Mi pensión mensual y la seguridad social sumaban un poco menos de $2.400. No es mucho, pero alcanza para alquilar un apartamento modesto y cubrir gastos básicos si soy cuidadosa. Además está esto, dijo Martín, mostrando otra cuenta que casi había olvidado. La póliza de seguro de vida de Horacio, en la que invertiste, ha crecido hasta unos $42.000. Un sentimiento de gratitud por mi esposo práctico y previsivo me invadió. Incluso desde el más allá, Horacio seguía cuidándome. Eso te da opciones, continuó Martín. Podrías usar parte para el depósito de alquiler y los muebles y guardar el resto como fondo de emergencia. Al salir del banco sentí una mezcla extraña de pérdida y esperanza. Tenía menos de lo que esperaba a esta altura de mi vida, pero más que muchas personas en mi situación. Podía reconstruir. Durante las siguientes 2 semanas me entregué a buscar apartamento. Diana me llevó a las visitas, me ayudó a comparar precios y mantuvo mi ánimo cuando la desesperación quería dominarme. Finalmente, encontramos un pequeño apartamento de una habitación. Un apartamento en una comunidad para personas mayores. No era lujoso, pero estaba limpio, contaba con un pequeño balcón para macetas y, lo más importante, era accesible económicamente. Es perfecto, declaró Diana cuando lo vimos por primera vez. Además, tienen un huerto comunitario y juegos de cartas semanalmente en la sala común. Ese mismo día firmé el contrato de arrendamiento. Sentí una extraña sensación de logro que no había experimentado desde hacía mucho tiempo, como si hubiera encontrado mi maleta en la puerta. Sentía que estaba tomando las riendas de mi vida en lugar de solo reaccionar ante las dificultades. Mudarse fue otro desafío. Por fondos limitados no pude reemplazar todos los muebles que dejé en la casa de Carlos, pero el grupo de la iglesia de Diana ayudó con donaciones básicas. Un sofá ligeramente usado, una mesa pequeña para comer y un sillón reclinable cómodo. Compré un colchón nuevo y ropa de cama, un lujo que no estaba dispuesto a sacrificar. Poco a poco, el apartamento empezó a sentirse como realmente mío. Mi teléfono permanecía obstinadamente en silencio. No había llamadas de Carlos ni mensajes preguntando cómo estaba, solo silencio. Me decía que era mejor así, una ruptura limpia. Sin embargo, en las noches, cuando el apartamento quedaba tranquilo y desconocido, me sorprendía preguntándome por mis nietos. Si ellos preguntaban por mí, ¿qué les habría dicho Carlos sobre mi desaparición repentina? 3 semanas luego de mudarme, mientras organizaba los álbumes de fotos rescatados en un estante, sonó mi teléfono. El nombre de Carlos apareció en la pantalla.
Mi corazón dio un salto. Una chispa traicionera de esperanza resurgía a pesar de todo. «Hola», respondí intentando mantener un tono neutral. «Mamá». Su voz era fría, sin ningún afecto. «Necesitamos hablar acerca de tus tarjetas de crédito. No un «¿cómo estás?», ni un «lo siento», sino directamente sobre asuntos económicos». «¿Y qué con ellas?», pregunté, mientras la chispa de esperanza se apagaba tan rápido como había surgido. «Siguen bloqueadas. Lucía necesita comprar cosas para los niños». «No», interrumpí sorprendiendo con mi firmeza. «Esas tarjetas seguirán bloqueadas, Carlos. Ahora vivo con un ingreso fijo y no puedo permitirme financiar los hábitos de compra de Lucía». Hubo una pausa. «Mamá, sé razonable. Somos familia». Esa palabra familia me golpeó como una bofetada. «¿Familia?», repetí. ¿Eso llamas familia cuando echas a tu madre tras una cirugía? ¿Cuando planeas vender la casa que ayudó a pagar y enviarla a un asilo? No entiendes. No entiendes, tuve que aclarar. Confié en ti con todo lo que tenía, Carlos. Mi hogar, mi dinero, mi corazón, y tú traicionaste esa confianza por completo. No te daré ni un centavo más. Su voz se endureció. Entonces supongo que no queda nada más que decir. Supongo que no, asentí con una extraña calma. Adiós, Carlos. Después de colgar, me senté en mi nuevo sillón reclinable, mirando mi pequeño pero digno apartamento. No era el retiro que había imaginado, pero era mío, a fin de cuentas. La llamada fue dolorosa, pero también reveladora. Carlos no llamó para reconciliarse, llamó para obtener acceso a mi dinero, nada más. Ese fin de semana encontré un volante en la sala comunitaria que anunciaba un grupo de apoyo para personas mayores. Transiciones de vida, encontrar tu camino hacia adelante. Algo en eso me llamó la atención. Y el martes siguiente me encontré entrando en un cuarto luminoso en el centro comunitario local, donde 6 personas mayores más estaban sentadas en un círculo de sillas. Nancy, la facilitadora del grupo, me recibió con calidez. ¿Quieres presentarte y contar un poco sobre qué te trajo aquí? Dudé y luego cuando comencé a hablar. Me llamo Alicia. Hace un mes, mi hijo y mi nuera me cerraron la puerta de su casa después de que me operaron. Había vendido mi propia casa para ayudarles y ellos... Mi voz se quebró, pero continué. Decidieron que ya no les era útil. Los rostros comprensivos a mi alrededor me dieron valor para seguir. Les conté todo. La traición, los planes de asilo, las tarjetas de crédito congeladas, mi nuevo departamento. Al hablar, me di cuenta de que era la primera vez que contaba la historia completa de principio a fin, y algo en mí cambió. La vergüenza que había cargado, esa sensación de que debía haber hecho algo para merecer ese trato, comenzó a desvanecerse. «Gracias por compartir eso, Alicia», dijo Nancy cuando terminé. Desafortunadamente, el abuso financiero hacia los ancianos a menudo proviene de familiares. Lo que estás viviendo es más común de lo que muchos creen. Una mujer canosa, llamada Eleonora, extendió la mano y apretó la mía. Mi hija hizo algo parecido, me confidenció. Me tomó años reconstruir, pero lo logré. Y tú también podrás. Mientras seguía la reunión, otros compartieron sus historias, algunas semejantes a la mía, otras distintas pero igualmente difíciles. Cuando hicimos una pausa para tomar café y galletas, sentí algo que no esperaba, un sentido de comunidad. Estas personas comprendían por lo que estaba pasando sin juzgarme ni darme lástima. Al salir, llevaba conmigo 3 números de teléfono y una invitación para almorzar la semana siguiente con Eleonora y otra mujer llamada Margarita. De regreso en mi apartamento me quedé en mi pequeño balcón viendo cómo el atardecer pintaba el cielo con naranjas y rosas intensos. Por primera vez me permití imaginar un futuro distinto al que había planeado. No inferior, solo diferente. Un futuro donde tomaba mis propias decisiones, forjaba nuevas amistades y aprendía a confiar de nuevo con cuidado y selectividad. No sería sencillo. El dolor por la traición de Carlos aún dolía hondo. Pero allí, en la luz menguante, sentí algo extraño brotar dentro de mí. No solo sobrevivir, sino la posibilidad de prosperar. Pasaron 6 meses
El otoño dio paso al invierno y el invierno se suavizó en primavera. Mi pequeño apartamento había dejado de ser solo un lugar para convertirse en un verdadero hogar, decorado con fotos queridas y algunos objetos nuevos, cuidadosamente escogidos. El grupo de apoyo se había transformado en un salvavidas y Eleonora y Margarita en amigas muy queridas. Nos reuníamos cada semana para tomar café, jugar a las cartas o pasear por el parque, cuando el clima lo permitía. Mi vida había adquirido un ritmo tranquilo hasta el día en que recibí una carta inesperada de una agencia inmobiliaria. «Felicitaciones por la venta de su propiedad», comenzaba, mencionando una dirección que reconocí al instante: la casa de Carlos. Mis manos comenzaron a temblar mientras seguía leyendo. La carta estaba dirigida a mí como coinversora en la propiedad, informándome que la casa se había vendido por $685.000. Miré el papel incrédulo. Lo habían hecho. Habían vendido la casa en la que había invertido todos mis ahorros y de alguna manera habían usado mi nombre en el proceso. Llamé a Diana al instante. «Vendieron la casa», dije con la voz temblorosa, «y de alguna forma me han involucrado en la venta». «Eso es imposible», respondió Diana. «Tu nombre no aparece en la escritura». «¿Cómo pudieron hacer eso?». Se detuvo un momento. «A menos que hayan falsificado algo. Alicia, tienes que consultar con un abogado». Al día siguiente me senté frente a Patricia Winters, una abogada especializada en derecho de personas mayores, recomendada por Eleonora. Ella examinó la carta con una expresión cada vez más preocupada. «Esto es inquietante», comentó. «Legalmente no podrían vender la casa, usando tu nombre como copropietaria, sin documentos firmados por ti. ¿Firmaste algo relacionado con la casa?». Recordé que Carlos me había hecho firmar algunos papeles cuando me mudé. Dijo que era por impuestos, por la contribución que hice. Patricia asintió con seriedad. «Quiero investigar esto más a fondo. Mientras tanto, sugiero que organicemos una reunión con Carlos y Lucía. Si han cometido fraude, deben saber que enfrentarán consecuencias». La idea de confrontarlos me provocaba una ola de ansiedad, pero también un extraño sentimiento de anticipación. Durante meses había estado reconstruyendo mi vida y encontrando mi fuerza interior. Tal vez era momento de mostrarles exactamente quién me había convertido. Patricia me ayudó a redactar una carta formal solicitando una reunión. La enviamos por correo certificado para que no pudieran alegar que no la recibieron. 3 días después, Carlos llamó. «¿De qué se trata esto, mamá?», preguntó con voz tensa. «¿Por qué involucras a un abogado?». «Creo que sabes de sobra a qué se refiere», respondí con calma. «La venta de la casa». Un silencio breve. «Eso es asunto nuestro, no tuyo». «No según la carta que recibí felicitándome por la venta», repliqué. De algún modo, mi nombre estaba involucrado en una transacción de la que no tenía conocimiento. Él suspiró profundamente. «Está bien, podemos reunirnos, pero sin abogados. Esto es un asunto familiar. Ya pasó el tiempo de manejar las cosas en familia, cuando pusiste mi maleta en la puerta», dije sorprendida por mi propia firmeza. «Patricia estará presente y sugiero que traigas a tu propio representante legal. Quedamos en vernos en un lugar neutral, una sala privada en un restaurante local». Pasé los días previos alternando entre la ansiedad y una extraña y fuerte determinación. La noche anterior, Eleanor me llamó para ver cómo estaba. «Recuerda», dijo, «no estás solo luchando por tu dinero. Estás luchando por tu dignidad. No permitas que te vean dudar». La mañana de la reunión me vestí con cuidado con un vestido azul que Diana dijo que resaltaba mis ojos. Apliqué un maquillaje suave y arreglé mi cabello. Al mirarme en el espejo, apenas reconocía a la mujer segura que me devolvía la mirada. Hace 6 meses estaba rota, traicionada y sin hogar. Hoy me mantenía erguida, lista para enfrentar a quienes intentaron destruirme. Patricia me recogió y repasamos nuestra estrategia mientras conducía. Me aconsejó que dejara hablar primero a ellos. A menudo, las personas revelan más de lo que pretenden cuando están a la defensiva. Carlos y Lucía ya estaban sentados al llegar, junto a un hombre delgado que Patricia identificó
como James Porter, un abogado local, conocido por sus asuntos inmobiliarios. Lucía parecía tensa, su habitual apariencia cuidada mostraba signos de desgaste en los bordes. Carlos evitaba mirarme a los ojos. Patricia comenzó agradeciendo nuestra presencia y colocando una carpeta sobre la mesa. Dijo que estábamos allí para discutir la reciente venta de la propiedad en la calle Maple, número 1472, y en particular los intereses financieros de su cliente en dicha propiedad. James Porter carraspeó antes de hablar. Sus clientes afirmaban que la señora Brennan no tenía derechos legales sobre la propiedad. Su aportación fue un regalo, como se documentaba en un papel que deslizó sobre la mesa. Patricia lo examinó por un momento y replicó que ese documento solo reconocía un aporte económico, no lo calificaba como un regalo a efectos legales. Además, contamos con pruebas de que la señora Brennan. El nombre se utilizó en el proceso de venta, sin que ella lo supiera ni diera su consentimiento. Carlos se movía incómodo en su asiento. El rostro de Lucía había palidecido. Tal vez, continuó Patricia, usted podría explicar por qué la señora Brennan recibió esta carta. Colocó la carta de la agencia inmobiliaria sobre la mesa. Eso fue un error administrativo, dijo James rápidamente. La agencia había sido informada de que la señora Brennan había contribuido a las renovaciones del hogar y la incluyeron erróneamente como parte en la venta. Un error curioso, señaló Patricia, especialmente considerando que la firma de mi cliente aparece en los documentos preliminares de la venta. Sacó otro papel. Esta firma, que la señora Brennan confirma que no proporcionó. El silencio inundó la habitación. Las manos de Lucía temblaban ligeramente. Carlos parecía enfermarse. «Es una acusación grave», dijo James, perdiendo su compostura profesional. «¿Está insinuando que mis clientes cometieron falsificación?» «No insinúo nada», replicó Patricia. «Simplemente expongo hechos. Podemos llevar este asunto a los tribunales con toda la exposición pública que ello implica, o podemos llegar a un acuerdo justo hoy mismo». Finalmente habló Carlos, con voz tensa. «¿Qué quieres, mamá?» Por primera vez desde que entré en la habitación, miré directamente a mi hijo. El niño que crié, el hombre que me traicionó completamente, algo en mí se ablandó, no por debilidad, sino por comprensión, no era un monstruo, solo era débil. Carlos se dejaba llevar con demasiada facilidad por el materialismo de Lucía y estaba demasiado dispuesto a sacrificar a su madre por comodidad. Dije con firmeza: «Quiero lo que es justo, nada más. Contribuí $178.000 para esa casa. Quiero que me devuelvan ese dinero, con intereses». Lucía emitió un sonido ahogado. «Eso es ridículo. Ese dinero fue un regalo». Pregunté volviéndome hacia ella. «¿De verdad fue un regalo? ¿Cuando usaste mis tarjetas de crédito sin permiso? ¿Fue también un regalo cuando empacaste mis pertenencias en cajas y las dejaste en el garaje? ¿O fue un regalo cuando planearon enviarme a un hogar de ancianos sin que yo lo supiera?» El rostro de Lucía se sonrojó. «¿No entiendes?». Respondí con voz firme e interrumpí. «Entiendo perfectamente, comprendo que solo me veías como una fuente conveniente de dinero y cuidado infantil. Y cuando me volví un estorbo, cuando necesité atención después de la cirugía, me descartaste sin pensarlo 2 veces». Carlos bajó la mirada hacia sus manos. Dijo: «Mamá, no fue así». Pregunté con verdadera curiosidad. «Entonces, ¿cómo fue, Carlos? Explícame cómo un hijo le puede cerrar la puerta a su madre tras una cirugía». No tuvo respuesta. Patricia suavemente llevó la conversación de vuelta al tema principal. «Mi cliente está dispuesto a aceptar el monto original más un 6% de interés, sumando aproximadamente $188.000. Considerando las circunstancias, creo que es una oferta justa». James se reunió en voz baja con Carlos y Lucía, su conversación tensa. Finalmente James se enderezó y dijo: «Mis clientes ofrecen $150.000 como liquidación total». Patricia me miró con una expresión interrogante. Reflexioné por un momento y luego asentí con la cabeza. Para mí, la suma exacta era menos importante
que el reconocimiento de lo que habían hecho. Aceptamos, dijo Patricia, bajo la condición de que los fondos se transfieran dentro de 7 días y que ambas partes firmen un acuerdo de confidencialidad sobre las circunstancias de este arreglo. Mientras Patricia y James negociaban los detalles, me recosté en mi silla, invadido por una extraña sensación de tranquilidad. El dinero no podía curar la herida de la traición, pero sí aseguraría mi porvenir, un porvenir que ahora esperaba con una esperanza inesperada. Un año después de haber sido excluido de lo que creía mi hogar para siempre, me encontraba en la cocina de mi nueva panadería. Dulces recuerdos flotaban en el aire junto al aroma intenso de canela y vainilla. El sol matutino entraba por las ventanas, iluminando con un resplandor dorado las paredes recién pintadas y las superficies brillantes. «Estos se ven perfectos», dijo Diana, acomodando una tanda de magdalenas de arándanos en la vitrina. «Todavía no puedo creer que realmente hayamos hecho esto». Sonreí mientras veía a mi amiga de toda la vida cuidar los pasteles como si fueran joyas valiosas. Hace 6 meses, cuando recibí la indemnización de Carlos y Lucía, Diana había dicho en broma que mi tarta de manzana podría agotarse en cualquier panadería del pueblo. Lo que comenzó como una broma se convirtió en una conversación seria, luego en un plan de negocios y finalmente en esta realidad. No lo habría logrado sin ella. Le dije a ella mientras ajustaba mi delantal. A los 69 años nunca pensé que abriría un negocio, pero ahí estaba, copropietaria de una pequeña y encantadora panadería, especializada en postres caseros tradicionales. La campanilla sobre la puerta sonó y entró Eleanor, seguida por Margarita y 3 amigas más de mi grupo de apoyo. «Es hermosa, Alicia», exclamó Eleanor, mirando alrededor con admiración. «Absolutamente perfecta». «Te trajimos algo», dijo Margarita, entregándome un pequeño árbol en maceta. «Es un manzano enano para nuevos comienzos». Las lágrimas me ardían los ojos al aceptar su regalo. Gracias a todas por todo. El último año había cambiado mi vida de maneras que nunca hubiera imaginado. El dinero del acuerdo me dio opciones, pero fueron las amistades que formé las que realmente me salvaron. El grupo de apoyo se volvió mi tabla de salvación, un círculo de personas que comprendían la pérdida y la reconstrucción porque lo habían vivido. Nuestra inauguración fue un éxito modesto, los vecinos entraban atraídos por el cartel pintado a mano y el aroma de la repostería fresca. Al mediodía habíamos vendido la mitad del inventario y al cerrar las vitrinas estaban casi vacías. «Eso lo llamaría un triunfo, Diana», declaré mientras contábamos las ganancias del día. «Podríamos lograr que esto funcione», asentí, demasiado cansada para hablar, pero sintiendo una satisfacción profunda que no sentía hace años. Esta pequeña panadería significaba mucho más que un simple negocio. Era una prueba palpable de que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad, que una traición no tiene por qué marcar el final de la historia. Las semanas siguientes se desarrollaron con una agradable rutina. Me levantaba antes del amanecer para comenzar a hornear. Encontraba mi ritmo en las tranquilas horas de la mañana y luego recibía a los clientes durante el día. El trabajo era físicamente exigente, pero me daba un propósito y los constantes elogios por mis pasteles alimentaban mi alma de una manera que no había reconocido necesitaba. 3 meses después de nuestra apertura, un tranquilo martes por la tarde, sonó la campanilla. Levanté la vista mientras acomodaba una bandeja de tartas de limón y vi a Carlos de pie en la puerta con una actitud torpe. Mi corazón dio un vuelco. No habíamos hablado desde la reunión del acuerdo. Verlo, más delgado ahora y con nuevas arrugas alrededor de sus ojos, despertó en mí una mezcla compleja de emociones: amor, dolor, enojo y algo parecido a la compasión. «Mamá», dijo, con la voz apenas audible por la suave música que sonaba en la panadería. Me limpié las manos en el delantal. «Carlos, ¿esto es una sorpresa?», comentó incómodo mientras miraba a su alrededor, en ese espacio alegre. «Esto es bonito. La panadería. Te queda bien». «Gracias».
respondí manteniendo la voz neutra. ¿Qué te trae por aquí? Él respiró hondo. Estoy en problemas, mamá. Claro que lo estaba. ¿Por qué más vendría a buscarme después de tanto tiempo? ¿Qué clase de problemas? Pregunté, aunque ya podía imaginar la respuesta. Dolores financieros, admitió mirando al suelo. Lucía se fue. Se llevó a los niños a casa de su madre en Arizona. El dinero de la venta de la casa ya no está. No sé exactamente cómo. Lucía se encargaba de las finanzas. Él rió amargamente. Iónico, ¿verdad? Después de todo lo que pasó contigo, observé el rostro de mi hijo, esa cara que en otro tiempo conocía mejor que la mía propia. Parecía destrozado, humillado de una manera que nunca antes había visto. Siento mucho escuchar eso, dije, sorprendiéndome al darme cuenta de que realmente lo decía con sinceridad. Especialmente por los niños. Debes extrañarlos mucho. Él asintió, parpadeando rápidamente. Sí, los extraño. Estoy intentando encontrar una manera de recuperarlos, pero primero necesito recuperarme a mí mismo. Finalmente, me miró directo a los ojos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hicimos, pero no sé a quién más acudir. Hubo un tiempo en que esas palabras habrían sido suficientes para que yo abriera mi billetera, mi casa, mi corazón, pero ya no era esa mujer. ¿Qué es exactamente lo que me estás pidiendo, Carlos? Él dudó. Un préstamo. Solo hasta que pueda vender la casa del lago y encontrar algo más económico. Ah, la casa del lago. Esa propiedad soñada que planeaban comprar con el dinero de la venta del hogar que yo había ayudado a pagar. No pasó desapercibida la ironía para mí. No puedo hacer eso, dije con suavidad, pero con firmeza. Su rostro se abatió. Mamá, por favor, entiendo por qué estás molesto. Esto no es cosa de enojo, interrumpí. Se trata de establecer límites, de aprender de la experiencia. Respiré hondo, pero puedo ofrecerte otra cosa. ¿Qué? Un trabajo, dije. Necesitamos ayuda con las entregas y con algunas cargas pesadas por aquí. No paga mucho, pero es un trabajo honesto. Carlos me miró fijamente, claramente esperando o una negativa total o un cheque en blanco. ¿De verdad me contratarías después de todo? Sí, respondí sin más. No porque lo merezcas, sino porque elijo ofrecértelo. Se quedó en silencio un largo momento pensando cuándo empezaría. Mañana por la mañana, a las 5. La repostería comienza temprano. Asintió despacio. Está bien, gracias. Tras irse, Diana salió del cuarto trasero, donde había estado discretamente dándonos privacidad. ¿Estás segura de esto?, preguntó con evidente preocupación en su rostro. No, admití, pero se siente adecuado, no por él, sino por mí. La verdad era que ofrecer un empleo a Carlos en vez de una limosna era tanto para sanar mis heridas como para ayudarle a él. Estaba marcando un límite, manteniendo mi dignidad y dejando entreabierta la puerta para una posible reconciliación. 2 meses después, Carlos seguía llegando cada día a las 5, entregando pedidos, fregando platos y aprendiendo poco a poco lo básico de la repostería. Nuestra relación era frágil, basada en conversaciones mesuradas sobre temas neutrales. No mencionábamos a Lucía ni el pasado, enfocándonos solo en las tareas diarias. No era perdón como tal, pero era algo, un puente delicado, construido tabla por tabla. En una cálida tarde de domingo, mi día libre, me senté en el pequeño patio del apartamento, cuidando las hierbas en macetas que había comenzado a cultivar. El manzano enano que mis amigos me regalaron daba su primera pequeña fruta. Solo una manzana pequeña, pero una victoria igualmente. Mi teléfono sonó y sonreí al ver el nombre de Elaner en la pantalla. ¿Cómo fue tu cita?, pregunté en tono juguetón. Elaner había comenzado recientemente a salir con Ricardo, un viudo que había conocido en el huerto comunitario. Maravilloso, suspiró feliz, me llevó a ese nuevo restaurante italiano junto al lago. Pero te llamo por ti. ¿Seguimos en pie para la cena esta noche? Ricardo traerá a su amigo Guillermo. Me reí. ¿Sigues intentando que me conozca? Con Guillermo. Es un hombre encantador, Alicia.
Profesor inglés jubilado, viudo desde hace 5 años, le encanta hornear y cuidar el jardín y tiene los ojos más amables. Estaré allí, prometí, sorprendiéndome de cuánto anhelaba ese momento. Al colgar, miré a mi alrededor en mi pequeño pero hermoso espacio. Las plantas que prosperaban, los muebles confortables, las fotos de mis nuevos amigos, junto con recuerdos muy queridos. Nada de esto era lo que había planeado para mis años de jubilación. Era diferente, inesperado, pero de alguna manera más enriquecedor de lo que podía imaginar. La traición, que una vez amenazó con destruirme, en cambio me obligó a descubrir fuerzas que nunca pensé tener. Me despojó de ilusiones y me regaló conexiones auténticas. Me quitó la falsa seguridad y me dio verdadera independencia. Recogí la única manzana de mi pequeño árbol, su piel lisa y fresca contra mi palma. No era perfecta, un poco torcida y más pequeña que... La fruta que compré en la tienda parecía auténtica, era dura y dulce al mismo tiempo, con una promesa, justo como mi nueva vida. Ahora siento curiosidad por ustedes, quienes escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han vivido alguna experiencia parecida? Dejen sus comentarios al final. Mientras tanto, en la última pantalla les mostraré 2 relatos más que son favoritos del canal y que sin duda los sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta aquí.